Muy buenas tardes, bienvenidos. En Radio Aspe comenzamos el programa El Ayuntamiento Informa. Hoy con el último programa de la temporada con el concejal de Economía del Ayuntamiento de Aspe, Manuel García, al que damos la bienvenida. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Aspe. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre todo de números, vamos a hablar de presupuestos, de euros, de cifras, de impuestos y de lo que va a ser el próximo año 2015 desde el punto de vista municipal. Porque, Manuel, estamos a muy poquitas fechas de que se presenten los presupuestos de 2015. La idea que tenía el equipo de gobierno era intentar presentarlo antes de que finalizara 2014. No sé si va a ser posible o finalmente va a ser los primeros días, las primeras semanas de 2015, ese presupuesto de la próxima anualidad. Sí, efectivamente, el equipo de gobierno tenía pensamiento de presentarlo antes de que terminara el 31 de diciembre, pero por causas ajenas a la voluntad del equipo de gobierno, hay cierto problema, no es problema, sino hay unas modificaciones en la ley. Hay que tener en cuenta que para el 2015 entra el nuevo plan general de contabilidad para la administración pública, y eso está llevando pues un ligero retraso en la confección por parte de los técnicos del presupuesto para el 2014. También hay unas normativas que hay que cumplir, como es la ley de estabilidad, la ley de la regla del gasto, que tiene pues una importancia muy alta a la hora de equilibrar o cuadrar el presupuesto. Por parte de lo que son los concejales, prácticamente hace 2 semanas que nos reunimos y hemos terminado nuestras intenciones del presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que se lo hemos pasado a los técnicos y ellos tienen que ajustar, según ley, a la ley, todos los datos económicos o todas las partidas presupuestarias para que entre dentro de la ley o de la vigente ordenación que hay para la confección de los presupuestos. Pensamos, o yo lo estoy intentando, de que si no va a ser, o prácticamente ya es imposible que llegue antes del día 30 de diciembre, pero que sea, si no en la primera semana de enero, en la segunda, y que estén listos para presentarlos al Pleno. Se estaba barajando una fecha como el 30 de diciembre. No sé si en Navidades los concejales del equipo de gobierno y de la oposición tienen muchas ganas de debatir, de discutir sobre números, ¿no?, sobre esos presupuestos, pero por lo que comentas será a principios de enero, ¿no? Bueno, hacer un pleno de presupuestos el 30 de diciembre podría suponer pasarse la Nochevieja en el propio pleno. No, tampoco es. Los presupuestos realmente son importantes, pero realmente, o para mí lo más importante, es la liquidación del presupuesto. Tiene muchísima más importancia la evolución o saber qué evolución ha tenido el presupuesto que no el presupuesto en sí. El presupuesto para cada año empieza con unas cifras iniciales y hay veces que no termina conforme se ha comenzado. Sí que hay unas intenciones o hay una normativa que tienes que cumplir. No puedes excederte de determinados importes. La limitación última que viene del gobierno central es muy alta. No tenemos delegación para el empleo, no tenemos delegación para educación. Es decir, hay determinadas áreas que estamos muy limitados, y lo que estamos consiguiendo a través de solicitudes a la Generalidad que nos deleguen parte de esa delegación que tiene la Generalidad y el Gobierno Central, y que en la medida que nosotros podemos estamos haciendo o estamos intentando a paliar la deficiencia que hay en el pueblo, pues, de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento, su función no es generar empleo o dar empleo. En el ayuntamiento lo único que debe hacer es que todos los vecinos tengan el suministro de luz, de agua en las calles, que todo, la recogida de basura, que todo funcione correctamente. Los bienes de carácter general que estén completamente en funcionamiento todos los días del año, es decir, los 365 días, y que no haya ningún tipo de carencia. Y en cuanto a lo que nos dejan hacer, pues intentamos hacer lo mejor posible, pero ya te digo
que el ayuntamiento actualmente, con la nueva legislación que hay, está muy limitado en la hora de crear o hacer planes de empleo. Hemos hablado de una posible fecha, primeras semanas del mes de enero, y también sería interesante si tenéis ya la cifra, si ya hay una cantidad total más o menos aproximada de lo que puede ser ese presupuesto 2015. Sí, el presupuesto inicial, salvo una pequeña variación que puede haber de última hora, está sobre los 18.170.000. Puede haber un pequeño incremento o disminución, pero siempre porque, ya digo, los técnicos son los que tienen que hacer los cálculos, o la ley que marca la estabilidad presupuestaria o la regla del gasto, que te limitan mucho a la hora de poner cantidades o iniciativas que puedas tener para el año. Nosotros, todos los concejales, ya tienen dados sus datos. El presupuesto podía haber ido perfectamente al pleno ordinario de mañana, pero no ha podido ser, pero por las causas ajenas al equipo de gobierno. Son los funcionarios y es la interventora, el tesorero, los que tienen que darnos el visto bueno a todas esas partidas, y que desgraciadamente, por la cantidad de nueva normativa que hay para el año 2015, pues van un poco apretados de tiempo. Hay dos modificaciones, realmente son tres modificaciones. Una tiene que empezar el día 15 de enero, que es lo que se llama el portal del proveedor. Todos los proveedores del ayuntamiento obligatoriamente tienen que pasar las facturas en formato electrónico. El ayuntamiento lleva mañana, o el equipo de gobierno lleva mañana una ordenanza. En lo que nos deja la ley, lo que nos permite la ley, es que facturas inferiores a 5.000 euros la pueden presentar todavía en papel, hasta que todos los proveedores del ayuntamiento se acostumbren a presentarlas telemáticamente. Esto en principio va a ser un pequeño de lío, pero va a ser en beneficio del proveedor del ayuntamiento y en beneficio de la administración, porque va a agilizar los trámites, en qué situación está la factura, si se ha recibido, si está conformada y si está pagada. Eso lo van a saber a través del portal del proveedor, de la página web del ayuntamiento, con su identificación, su certificado electrónico, bien el DNI o bien un certificado electrónico válido. Podrán consultar en qué situación están todas sus facturas. Al mismo tiempo... Es parte, podría decirse, también de las nuevas normativas en torno a transparencia, que tan de moda están estos últimos días, la transparencia administrativa. Esto no viene de ahora, esto ya lleva un año. La ley salió a primeros de este año, en enero por ahí. Pero, por ejemplo, la Generalidad, desde el 1 de julio, la puso en funcionamiento para todos los proveedores y no puso el límite de los 5.000 euros, que yo tenga conocimiento. Lo que pasa es que la ley está un poco, no sé, es difícil a veces interpretar lo que quieren decir. Ellos hablan de sociedades anónimas y sociedades limitadas, o tipo de sociedades, pero las personas físicas creo que no tienen ninguna limitación. Pueden presentar las facturas sin ninguna limitación. Yo me imagino lo que va a llevar esta ley, que bien para el año que viene o para el siguiente, todos presenten telemáticamente. Por comodidad, por agilidad y por beneficio de todos, va a ser muy importante. Y también lo que dices, la transparencia. Que te vengan por allí, oye, mi factura cómo está, en qué situación. Tú desde tu casa, desde tu oficina, vas a poder comprobar en qué situación se encuentra tu factura. Y yo creo que eso se va a avanzar bastante. Luego también hay otra modificación en la ley, la contabilidad, que es que a partir del 1 de enero entra también en vigor el patrimonio. Todo aplicación presupuestaria que lleve inversión tiene que estar aprobada primero por el área de patrimonio, identificar si es un bien inventariable o no inventariable, antes de que llegue al departamento o al área de recursos económicos.
Es decir, hay un primer filtro que es patrimonio, el que hará el inventario o dará de alta ese bien del ayuntamiento, y a continuación será intervención la que dé el visto bueno y pasará a la aprobación de ese gasto si procede. Eso también implica de que también por ese módulo, por ese nuevo sistema, tienen que pasar todas las subvenciones del ayuntamiento. Hay que contabilizarlas primero. Tiene que pasar primero por patrimonio y luego a continuación por intervención. Si no se cumple ese trámite, no se va a poder ninguna inversión hacer, ni tampoco las subvenciones no van a llegar a su destino. Esa es una la segunda novedad. Y la tercera es que la Administración ha adaptado ya la contabilidad de las administraciones públicas, la ha adaptado al plan general de contabilidad de las empresas privadas. Esto creo que lo está funcionando ya desde el 2008-2009 en la privada, pero para el 2015 el Gobierno adapta es decir, equipara la contabilidad de administraciones públicas con la privada para este año 2015. Y eso lleva un poco no de follón, sino de que hay que trabajar más y tener las cosas muy claras para que en el presupuesto no te generen ningún problema a la hora de ejecutarlo o realizar los gastos que estén ya con la nueva contabilidad. No hay mucha variación, pero sí que es importante, y eso es lo que los técnicos están puliendo para que el presupuesto del 2015 esté lo antes posible. Comentabas una cifra concreta que puede variar ligeramente, 18.170.000 euros de presupuesto. Sí. ¿Supone un incremento, una disminución con respecto a años anteriores? No, como te he comentado, lo que está en vigor, que mucha gente hablando de números o de la administración se queda un poco perdida. La regla del gasto que está en vigor desde el 2000 para el ejercicio 2013 y 2014 y ahora para el 2015, lo que es que te limita el presupuesto del año siguiente. Tú puedes presupuestar según lo que hayas gastado en el año anterior y te da un porcentaje de variación al alza, pero siempre lo que hayas gastado. Quiere decir que si tú tienes intención de meter 2 millones en inversiones, no puedes, no te deja ¿qué es lo que está haciendo el ayuntamiento? Bueno, pues de todas las necesidades que hay, está priorizando las más importantes. Y no es que no hayan ideas, o los presupuestos prácticamente de un año para otro son iguales. Y tienen, la única diferencia que tienen ese matiz de que yo en fomento de empleo he podido meter, en el año pasado pudimos meter 290.000 euros. Este año pues no se va a poder meter nada, pero sí que hemos solicitado a través del SERVEF un fomento de empleo, o lo que se llamaba el taller de empleo, para 30 personas. El ayuntamiento aquí lo único que hace es facilitar al SERVEF las instalaciones que tiene el ayuntamiento y que puedan desarrollar esas 30 personas, pero no es el ayuntamiento el que contrata, es el SERVEF, los puntos los da el SERVEF. Es decir, que el ayuntamiento no tiene posibilidad en este caso para contratar a nadie, que era lo que te estaba comentando al principio. Nosotros estamos limitados como ayuntamiento en el área de fomento de empleo, de trabajadores, bienestar social, educación. No tenemos delegación para hacer nada, pero sí estamos intentando a través de la Administración, a través de la Generalidad, que la Administración nos facilite este tipo de subvenciones o talleres de empleo, o fomento de empleo, o planes para el empleo, que es lo único que podemos hacer. Esto siempre, lo que ocurre es que vendrán con subvenciones, el ayuntamiento pondrá una parte, que normalmente siempre es el 30% del total hasta ahora. El 30% del total de la inversión es lo que ayuda, pero la normativa y el funcionamiento siempre lo pone o la Generalidad o el SERVEF.
¿Podemos adelantar ya algunas partidas, inversiones, servicios sociales, cultura, deportes? ¿Podemos adelantar ya algunos contenidos de ese presupuesto? Aunque lo habitual es que buena parte del pastel, de la tarta del presupuesto sea para nóminas, para gestión interna, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Pero todo lo demás... Por eso te estaba comentando al principio que todos los presupuestos hasta ahora, los últimos que estamos haciendo, son iguales. Y más cuando tienes las limitaciones no puedes meter mucho más. El año pasado se llegó a los 18.100.000 euros inicial, el presupuesto inicial. Este año pues pasará un pelín más, estamos en 18.170.000. Posiblemente cuando se termine el cálculo de la regla del gasto, como te dejan un incremento, que para este año creo que es el 0,70 del año anterior, tampoco es mucho, pero si son 100 o 200.000 euros más, ahí podemos meter alguna inversión. Tú ten en cuenta de que las necesidades actuales ahora del ayuntamiento, urgentes o prioritarias en inversiones, son 2.800.000, pero sabemos que no eso se va a poder ejecutar de ninguna de las formas. Lo que sí que tenemos previsto es, como el año pasado, que ande sobre el 1.200.000, que es en inversiones, que es lo que nos cabe por las limitaciones. Y la otra, no sé, importancia que hay, porque tú tienes el capítulo 1 es personal, ese tiene un pequeño incremento. ¿Cuál es el total de personal, la partida de personal, la cantidad? Para este año serán 8.200.000 euros. El año pasado fueron 7.900.000 y el inicial para este año son 8.206.000. Para bienes y servicios, que es el capítulo 2, el año pasado fueron 5.400.000 y este año va a ser 5.300.000. Ahí es donde realmente el equipo de gobierno es donde más ha ahorrado, pero todo tiene un límite. Hemos conseguido asumir funciones, ¿no?, contratos que había en licitaciones, como la recogida de basura, la limpieza de edificios, el parques y jardines, todo estaba externalizado, y al cogerlo el ayuntamiento por gestión directa, pues ahí ha habido un ahorro muy muy importante de dinero. Eso andaba, el capítulo 2 andaba sobre los 7-8 millones, depende del año, 7-8 millones de pesetas, perdón, 7-8 millones de euros. Y todavía pensamos muchos en pesetas. Este año estará en los 5.300.000 aproximadamente. Luego en el capítulo 4, que es donde el que me acabas de comentar, de bienestar social, de lo que se puede o que el ayuntamiento puede hacer, pues una de las partidas que también se incrementan es el plan del SERVEF, que desgraciadamente lo que ocurre con esos planes es que el ayuntamiento tiene que poner en los presupuestos el dinero y luego llegar a la subvención. Hasta que llega la subvención, tú estás de los fondos propios del ayuntamiento, de la tesorería del ayuntamiento, estás gastando el dinero. Eso puede crear desestabilidad, pero parece ser que la Generalidad ahora, o el SERVEF, lo que está haciendo es adelantar el dinero para que se cumplan esos planes. Me imagino, yo no sé si será porque hay elecciones en mayo y quieren quedar bien con la ciudadanía, pero si a nosotros como ayuntamiento elegimos estos planes y luego no nos pagan, tardan 2 o 3 años, nos pueden generar desequilibrio presupuestario y importante. ¿Cuánto asciende ese capítulo? Ese está en los 400.000 euros, más 3 planes que hay, más un voluntariamente que el equipo de gobierno, cuando el Partido Popular quería bajar en los impuestos la tasa de basura y de alcantarillado, porque decía que éramos muy caros. Nosotros lo que, para determinados sectores, ellos argumentaban de que uno que estaba en desempleo, que no tenía los suficientes ingresos, que deberíamos de ayudarles si estaban por los 400 o no tenían ningún tipo de ayuda, que lógicamente les bonificáramos el 70 o el 90% de la tasa. Como es muy difícil de calcular, con buen criterio nosotros dotamos a servicios sociales
con una cantidad que eran 50 más 100 que se habló en el Pleno, 150.000 euros para todo este tipo de personas, que pasen por los servicios sociales y demuestren qué dificultades tienen. No así porque presentes un certificado o cualquier cosa, pues les des ayuda, sino realmente que hay mucha gente en ASPE, que eso lo sabemos todos, que necesitan esas ayudas, pues bueno, se canalizan a través de los servicios sociales y todo el mundo, hasta el máximo de esos 150.000 euros, tendrán las ayudas correspondientes. Y ya te digo, lo que puede hacer el ayuntamiento para paliar este mal económico que nos lleva ya 7 años, pues también el equipo de gobierno para este año va a dotar con casi 600.000 euros más en la partida de servicios sociales. Uno se lo lleva el plan de empleo, pues el taller de empleo, y la otra parte, pues las ayudas directas a los que estén padeciendo necesidades de cualquier tipo. También esos presupuestos tienen que tener en cuenta la deuda municipal. Recientemente en la prensa provincial apareció un titular que decía que los ayuntamientos destinan casi una quinta parte de sus gastos a amortizar la deuda, y se hablaba del ayuntamiento de Aspe en torno al 1.700.000 euros aproximadamente. ¿Es esa cifra correcta? Bueno, en lo que es amortización para este año es 1.500.000 euros. El año pasado era 1.440.000, pero porque teníamos un préstamo de 1.995.000 que nos está amortizando. Este año, para el 2015, ya entra en amortización y será 1.540.000. Ahí habría que sumarle, porque lo que dice el periódico no es verdad, no es así, o no lo especifica. Si le sumamos los intereses que tiene que pagar el ayuntamiento, que afortunadamente lo tenemos a interés variable, y ahora el Euribor está muy bajo, ya pues hace más de 30 años que no se veían estos tipos de intereses, subiría a 1 millón, no llegaría al 1.700.000 euros. Yo me imagino que esa cifra será con intereses, pero como amortización será 1.540.000 aproximadamente. En el programa anterior de este mismo Ayuntamiento Informa contábamos con la presencia de Sergio Puerto, portavoz municipal del Partido Popular, que hablaba de varios temas que precisamente pueden hacer referencia, o puedes dar tú una respuesta a lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, Sergio Puerto. En torno a, decía Sergio Puerto, a bajar determinadas cargas fiscales municipales, concretamente el IAE y el ICIO, para atraer empresas que pudieran generar empleo entre los vecinos de la localidad, teniendo en cuenta que en estos momentos en Aspe hay aproximadamente 2.600 parados en las oficinas del Servef. ¿Es esto posible, esta propuesta del Partido Popular, bajar el impuesto de actividades económicas y el impuesto de construcción y obras para atraer empresas y generar empleo? Bueno, realmente ya se ha hecho lo que hemos podido hacer. El ICIO, que se llama el impuesto de construcción y obras, se ha bajado en la parte del casco antiguo, la zona 1 y la zona 2 del casco antiguo del pueblo, es decir, prácticamente todo el casco antiguo del pueblo, se ha bajado la tasa del 3,75 al 0,50. No hemos podido bajar más. De hecho, en Aspe todavía no ha movido la construcción, con una excepción que hay un edificio de una determinada vivienda, que no sé si son 8 o 10 que está en construcción. No hay otras, todos son obras particulares, obras de rehabilitación y pequeñas obras de adecuación de las viviendas. No se está generando todavía en el pueblo ni mano de obra ni ninguna construcción que pueda dar movimiento a esa lista de los 2.600 parados que hay en el pueblo. En la parte del IAE, que es el impuesto de actividades económicas, sí que planteamos bajar el 50% a las nuevas empresas que se instalen en Aspe. Si el tipo está en el 2,1, pues pagarían el 1,05 de nueva implantación. Yo nada más que tengo que decir de que
Nosotros, o el Pleno del Ayuntamiento, en marzo del 2012, por las dificultades económicas que tuvo el Ayuntamiento, que es que ahora de todo esto nadie se acuerda. Nadie se acuerda que en esa fecha iban los vehículos a poner gasolina y no nos facilitaban gasolina. Si hacían una reparación de una máquina del pabellón de deportes, una bicicleta estática se había roto, tenías que pagar por anticipado. Cualquier presupuesto que pasabas te pedían que lo hicieras por anticipado. De eso prácticamente no se acuerda nadie y se ha pasado muy mal en el Ayuntamiento. Si ahora en estos momentos estamos en una estabilidad, estamos cumpliendo con la ley de morosidad, es decir, pagarle a los proveedores dentro de los 60 días, tenemos un equilibrio ahora entre ingresos y gastos todavía débil, no es todo lo que el Ayuntamiento debería de tener. Todo esto, tú ten en cuenta que los funcionarios son 3 o 4 años, 3 años me parece son, o 4 años, serán 4 años, porque en el 2015 tampoco van a tener subida, una subida del 1 o el 1,25 a los funcionarios. Eso supondría 300.000 euros que hay que recaudar más en impuestos. Yo te digo de que en estos 3 años y medio, bueno, 3 años y 2 meses que llevamos de gobierno, lo único que hemos subido de impuestos ha sido 18 euros en el alcantarillado, y es porque no nos quedaba más remedio. Teníamos que cumplir con un plan para el pago a proveedores y el gobierno central, es decir, el Ministerio de Hacienda, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, nos decía que teníamos que subir los impuestos y que teníamos que reorganizar otra vez todas las tasas y todos los impuestos que cobra directamente el Ayuntamiento para poder pagar los 2 millones que se debían a proveedores. Ya te digo, el Ayuntamiento lo ha pasado fatal. En el 2012, hasta que se firmó el préstamo, hasta que no llegó septiembre del 2012, era un calvario. No podíamos poner gasolina. Las facturas, hacías un pedido y te pedían el dinero por anticipado. Se rompía cualquier máquina y tenías los vehículos, se rompía un vehículo, lo llevabas al taller y te decían que antes de sacar el coche tenías que pagar el vehículo. De eso no se acuerda nadie. Se ha pasado muy mal. Y los proveedores también. Yo reconozco que los proveedores lo pasaron muy mal. Era continuo, venían allí continuamente. Aquello era una senda. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? Afortunadamente nos ha aprobado el Ministerio de Hacienda el pago a proveedores, que es el único que hemos entrado, y fue el préstamo de 1.995.000. Con eso salvamos los muebles y a partir de septiembre pudimos ya dar, no sé, cierto, en vez de llegar al pago a 7 o 8 meses, reducirlo a 4. Pero ya en los presupuestos del 2013 utilizamos ya no solamente las medidas que te pone el gobierno central, la famosa, que estoy hablando yo siempre de la regla del gasto que te limita a hacer el presupuesto, pero nosotros pusimos unas medidas. Las medidas eran que no gastar más de lo que realmente entrara líquido al ayuntamiento. El ayuntamiento puede tener unos derechos reconocidos en deudas, pero no haberlos cobrado. Y nosotros hemos estado presupuestando con realmente lo que entraba de caja, es decir, el dinero que realmente se cobraba. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este sistema? Pues darle liquidez al ayuntamiento, poder pagarle a los proveedores, evitar todo esto que te acabo de comentar. Me comentabas de que tenemos una deuda, o la deuda que hay que pagar a los bancos. Nosotros es 1.540.000. Pues en el 2012 hicimos una propuesta para pedir un préstamo que eran 250 o 300.000 euros. No acudió ninguna entidad bancaria a darnos el préstamo. No tuvimos ni una sola solicitud. Y ahora, sin embargo, la última oferta, yo no sé si lo he dicho aquí en la radio o no, este préstamo de ICO, el gobierno ha accedido, a través del Ministerio de Hacienda, ha accedido a que aquellos ayuntamientos que estén cumpliendo con el pago a proveedores y la ley de estabilidad,
cambiar ese préstamo. El ICO está penalizado en cuanto a tipo de interés y que todos los meses tienes que informar de la evolución de ese préstamo. Si estás cumpliendo con los ingresos, con lo que tú dijiste, lo que se dijo en el 2012, para hacer frente a ese préstamo. Afortunadamente nos van a dar, lo hemos solicitado, puede ser que mañana o pasado el Ministerio de Hacienda nos dé la autorización y cambiaremos ese préstamo ICO a un préstamo normal. Es decir, un préstamo que dan 8 años, o ahora 7 años y medio, para que entre como un préstamo con entidades de crédito. En este caso, la entidad que por subasta se ha quedado el préstamo ha sido Cajamar, y cambiaremos el ICO por ese préstamo con las garantías del ayuntamiento y sin esa penalización de 5 puntos de tipo de interés. No tenemos tiempo para más, se nos ha agotado la media hora que habitualmente dedicamos a este Ayuntamiento Informa. Me gustaría, si es posible de forma sintética, 2 preguntas. ¿Cuándo va a bajar el IBI y cuánto va a bajar el IBI? Bueno, el IBI ha bajado en el 2014 un 4%, aquellas viviendas, todos los inmuebles que no sean residenciales ha bajado un 4%, y los residenciales con un valor catastral superior a 48.000 euros ha bajado un 4%. Para el 2015 baja un 0,7%. Y yo por mi parte estoy comprometido, el equipo de gobierno está comprometido, aunque parezca que sea una medida electoral, de bajar como mínimo un 0,7 para el año que viene, que será para el 2016. Y digo esto porque desde que entramos nosotros en noviembre del 2011 no ha habido posibilidad alguna de poder bajarle el tipo. En cuanto al resto de tasas y de impuestos, que son los recursos que tiene el ayuntamiento, ya te digo, no tenemos ninguna intención de subirlo. Mantenerlos, pero subirlos no. Y como te comentaba al principio, los funcionarios son los paganos de esta crisis. Llevan 4 años consecutivos sin subirles el salario. Es decir, sus sueldos están congelados. Cualquier subida supondría o tendría que repercutirse en impuestos. Pues yo, por mi parte, o mientras esté en el equipo de gobierno, o hasta que los vecinos decidan si debo de estar o no, te aseguro de que no tengo ninguna intención de subirlos, sino al contrario, mantenerlos o en la medida que se pueda bajarlos. Muy bien. Pues Manuel García, concejal de Economía del Ayuntamiento de Aspe, muchas gracias por clausurar esta temporada del Ayuntamiento Informa, aunque seguiremos en contacto en nuestros espacios informativos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes y seguidores en valledelasuvas.es, también muchas gracias y hasta otro Ayuntamiento Informa.